Piensa por un momento en lo que significa ser un niño y no tener a dónde ir. Imagina que tú dependes por completo de los adultos que te rodean, que confías en ellos porque no conoces otra cosa, porque no tienes la opción de escapar. Considera por un instante crecer en un lugar donde el miedo es cotidiano, donde el silencio pesa más que las palabras y donde pedir ayuda no garantiza ser escuchado. Esta historia comienza precisamente ahí, en la vida de una niña cuya vulnerabilidad fue visible para muchos, pero atendida por nadie. Imagina que tú eres esa niña, que cada día te preguntas si hoy será diferente, si alguien notará tu tristeza, si por fin estarás a salvo. La historia de Pierina Nicole no es solo el relato de un crimen, es el retrato de un abandono prolongado, de decisiones equivocadas, de instituciones que llegaron tarde y de una infancia marcada por la violencia y la indiferencia. Desde el primer minuto, esta historia nos enfrenta a una verdad incómoda. Lo que le ocurrió a Pierina pudo haberle pasado a cualquiera que creciera rodeado de silencio, desprotección y miedo. Bienvenidos, yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar, quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Empezamos. Isabel Mireya Tello nació en Perú y desde muy joven conoció la dureza de la vida. Su infancia estuvo marcada por la precariedad y por una familia disfuncional que la dejó emocionalmente fracturada. Según se supo, su madre ejerció sobre ella un control severo y maltrato desde la adolescencia. Incluso se dijo que esa mujer contribuyó a que Isabel creciera en un ambiente de abuso y descomposición, algo que, con los años, parecería repetirse de manera trágica. En su vida adulta, Isabel no logró romper con el ciclo de inestabilidad emocional que había marcado sus primeros años. Tuvo varios hijos con diferentes parejas y sus relaciones sentimentales fueron breves, turbulentas y cargadas de conflictos. Las discusiones, los celos, las rupturas y los cambios constantes de compañero formaban parte de su rutina cotidiana. A pesar de ese entorno caótico, en su trato con los demás proyectaba una imagen distinta, la de una mujer que buscaba salir adelante, trabajadora y carismática. Esa dualidad entre la fachada social y la realidad privada se mantuvo como un rasgo constante de su personalidad a lo largo del tiempo. Durante su juventud, Isabel comenzó a trabajar en una fotocopiadora. Fue en ese lugar donde conoció a Alfredo Cardoza Curay, un cliente frecuente con quien entabló una relación sentimental. Alfredo era descrito como un hombre de carácter tranquilo, dedicado a su trabajo y con el deseo de alcanzar estabilidad, aunque no provenía de una familia adinerada. La relación entre ambos fue intensa, pero de corta duración. A pesar de su brevedad, de esa unión nació su hija, Pierina Nicole, en el año 2002. Pierina llegó al mundo en un hogar marcado por el conflicto. Desde sus primeros meses de vida, el ambiente en el que creció estuvo cargado de discusiones, amenazas y una sensación constante de miedo. Alfredo sostenía que Isabel padecía celos enfermizos y que durante sus arranques utilizaba a la niña como un medio de manipulación dentro de la relación. Ante ese escenario, la convivencia se volvió insostenible y la relación entre ambos terminó de manera definitiva, separando por completo los caminos de los padres de Pierina. Tras la ruptura, Isabel quedó a cargo de sus hijos. Para entonces ya tenía 2 de relaciones anteriores, y con el paso del tiempo, tuvo otros 2 con distintas parejas, hasta convertirse en madre soltera de 5 niños. La inestabilidad sentimental se volvió permanente y sus vínculos continuaron siendo breves y conflictivos. Según los testimonios recogidos, varias de esas parejas también ejercían violencia dentro del hogar. Con el tiempo, Isabel dejó a sus hijos bajo el cuidado de terceros. Pierina pasó a vivir con su abuela materna, en lo que se presentó como un intento por ofrecerle una vida más tranquila. Sin embargo, la situación no mejoró. Las denuncias por maltrato continuaron y en un punto crítico, la propia abuela llegó a interponer una demanda contra Isabel debido a los abusos que la niña recibía.
Mientras tanto, Pierina crecía marcada por el abandono emocional. En la escuela, sus profesores notaban su tristeza constante y la falta de ánimo que la acompañaba a diario. Era una niña reservada, con pocos amigos y con un rendimiento escolar muy bajo, en gran parte debido a las ausencias frecuentes a clase. En más de una ocasión expresó que no quería vivir ni con su madre ni con su abuela, sino con su padre, a quien apenas podía ver. Alfredo intentó recuperar la custodia de su hija y emprendió varias acciones legales. Sin embargo, las batallas judiciales se prolongaron entre demandas de manutención y acusaciones cruzadas, dejando el bienestar de Pierina en segundo plano. Finalmente, un juez otorgó la tutela a la abuela materna, con la esperanza de que esa decisión protegiera a la menor. Aún así, el tiempo demostraría que aquella resolución no logró apartarla del peligro. En el año 2011, la abuela decidió devolver a Pierina con su madre, desoyendo las advertencias de su entorno. Para ese momento, Isabel vivía en Lima junto a sus otros 4 hijos. El regreso de Pierina al hogar materno no significó una oportunidad de reconciliación ni de estabilidad, sino el inicio de una convivencia que terminaría convirtiéndose en el preludio de un desenlace trágico. Isabel proyectaba hacia los demás una imagen que contrastaba profundamente con la realidad que vivían quienes la conocían de cerca. Ante su entorno social, se mostraba como una mujer trabajadora y dedicada, pero en su vida privada predominaban la manipulación y la mentira. Con el paso del tiempo, se descubrió que mantenía correspondencia con hombres extranjeros, a quienes les enviaba cartas fingiendo relaciones pasadas o asegurando que algunos de sus hijos eran de ellos, con el objetivo de obtener dinero. En esas comunicaciones, Isabel adoptaba distintas identidades según la conveniencia. Se presentaba como profesional, como madre abnegada o como una mujer en situación de extrema necesidad. Algunos de esos hombres le enviaron sumas importantes de dinero, creyendo en las historias que ella construía. Este patrón de engaño reforzó la percepción de una personalidad calculadora, capaz de sostener versiones falsas de manera reiterada. El 14 de noviembre de 2011, una jornada que parecía común en Lima, se transformó en una de las más sombrías de la historia reciente del país. Todo comenzó con la declaración de un taxista que, sin saberlo, se convertiría en la pieza clave de una investigación que estremecería a la opinión pública. El hombre acudió a la policía para contar que minutos antes había trasladado a 2 mujeres, una mayor y una más joven, que durante el trayecto hablaban con nerviosismo sobre cómo elaborar una coartada. Las escuchó mencionar algo grave, y su intuición lo llevó a pensar que se trataba de un crimen. Intrigado y alarmado, decidió informar a las autoridades la dirección exacta donde las había dejado. Esa decisión, aparentemente pequeña, marcaría el inicio del descubrimiento de una tragedia. Cuando los agentes policiales llegaron al lugar indicado, se encontraron con una escena devastadora. En una vivienda modesta, el silencio era denso y el ambiente parecía recién limpiado. Sin embargo, pronto hallaron el cuerpo sin vida de Pierina Nicole, de 9 años. Las primeras pericias forenses confirmaron que la niña había sido víctima de una agresión extrema y prolongada. El informe determinó que su muerte fue producto de asfixia, aunque los especialistas también detectaron señales de violencia física previa, incluido abuso sexual con un objeto. Todo indicaba que el cuerpo había sido aseado y el escenario alterado para borrar evidencias. La limpieza reciente del baño y los rastros detectados con luminol dejaron claro que alguien había intentado ocultar lo sucedido. Desde el primer momento, las sospechas recayeron sobre Isabel. Era la única adulta responsable de la menor y la persona que convivía con ella junto a sus otros hijos pequeños. Al ser interrogada por la policía, comenzó a incurrir en contradicciones. En su primera versión afirmó que no sabía qué había ocurrido, que había salido de la vivienda y que al regresar encontró a su hija sin vida. Sostuvo que una tercera persona pudo haber ingresado al domicilio y cometido el crimen, aunque no existían señales de entrada forzada. En una segunda declaración, Isabel intentó desviar la atención hacia su pareja sentimental de ese momento, Jonathan Nieto. Aseguró que ese día habían discutido, que él salió enfurecido
y que luego regresó para encerrar a la niña en el baño. Según su relato, el hombre habría actuado con violencia mientras ella permanecía encerrada en otra habitación junto a sus hijos menores sin poder intervenir. Sin embargo, esta versión también se vino abajo. Las pruebas no situaban a Jonathan en el lugar de los hechos, y la dueña del edificio confirmó que él había abandonado la propiedad antes de que ocurriera la tragedia. Confrontada por la policía, Isabel ofreció una tercera versión. Dijo que se encontraba viendo televisión y que no se dio cuenta de lo sucedido hasta que fue al baño y encontró a su hija inconsciente. Cada nuevo testimonio resultaba menos coherente que el anterior. Para el fiscal del caso, su comportamiento era frío y evasivo, mientras que las pruebas materiales continuaban señalándola como la principal responsable. Durante los registros realizados en la vivienda y a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir elementos que permitieron reconstruir el entorno en el que vivía Pierina. Vecinos del edificio declararon que era frecuente escuchar gritos, discusiones y llantos provenientes del departamento. Varios coincidieron en que Isabel solía reprender a la niña con dureza y que su trato hacia ella era marcadamente distinto al que tenía con los otros niños. Algunos testigos afirmaron que, en más de una ocasión, Isabel presentaba a Pierina como una empleada doméstica o como una sobrina, negando que fuera su hija. Esta actitud llamó la atención de los investigadores, quienes interpretaron esas declaraciones como parte de un patrón de desprecio y deshumanización. Con esos testimonios, la policía comenzó a delinear la imagen de una menor sometida a un maltrato prolongado, dentro de un entorno donde la violencia y la indiferencia eran constantes, y donde Pierina no contaba con ningún espacio seguro. A medida que el caso avanzó, la investigación comenzó a profundizar en los antecedentes familiares y en las alertas que habían sido ignoradas durante años. Salieron a la luz las denuncias que la abuela de Pierina había presentado tiempo atrás contra su propia hija, señalando episodios de maltrato físico hacia la menor. También se conoció que Alfredo Cardoza había intentado obtener la custodia, aportando informes médicos que documentaban lesiones y registros escolares que evidenciaban el ausentismo constante de la niña. El Ministerio Público revisó expedientes judiciales, informes sociales y documentos educativos. Cada uno de esos elementos confirmaba que el sufrimiento de Pierina había sido advertido por distintas personas e instituciones, pero nunca atendido con la urgencia necesaria. Las autoridades concluyeron que existieron múltiples oportunidades para intervenir y evitar el desenlace fatal, pero ninguna se concretó de manera efectiva. Esta acumulación de omisiones dejó en evidencia una grave falla del sistema de protección infantil, que no logró resguardar a la menor a pesar de las señales claras de riesgo. Dentro del proceso investigativo, las autoridades analizaron el perfil psicológico de Isabel. Las cartas que enviaba a hombres extranjeros fueron incorporadas como parte de la evidencia, ya que revelaban su capacidad para mentir y manipular de forma sostenida. En esos escritos fingía ser profesional, inventaba enfermedades, solicitaba dinero para supuestos tratamientos o proyectos personales, y en algunos casos afirmaba falsamente que algunos de sus hijos eran de esos hombres. Para los peritos, ese comportamiento evidenciaba un patrón egocéntrico y calculador. Paralelamente, los testimonios del vecindario reforzaron la imagen de una relación deteriorada entre madre e hija. Los relatos coincidían en describir a Isabel como distante y poco afectuosa con Pierina, en contraste con la atención que mostraba hacia los otros niños. Con la suma de las pruebas forenses, las contradicciones en las declaraciones, los antecedentes de violencia y el análisis psicológico, el fiscal del caso elaboró una acusación sólida. El informe final describía un crimen cometido en un contexto de abuso prolongado y negligencia. Y con esas conclusiones, el expediente fue remitido al tribunal para dar inicio al proceso judicial. Desde el inicio de las audiencias, el caso captó la atención de los medios y de la opinión pública. La relación entre Pierina e Isabel, así como la brutalidad de los hechos, generaron una mezcla de dolor, indignación y asombro. Isabel llegó a las primeras sesiones mostrando una actitud serena y cuidadosamente arreglada, como si intentara proyectar control frente a la prensa.
un detalle que no pasó desapercibido para quienes seguían el proceso. Durante el juicio, la Fiscalía presentó una reconstrucción detallada de los hechos. Se expusieron las denuncias previas, las pruebas forenses, las contradicciones en las declaraciones de Isabel y los testimonios de vecinos, familiares y especialistas. Cada elemento reforzaba la tesis de que no se trataba de un hecho aislado, sino del desenlace de una historia marcada por la violencia y el abandono. La insistencia de Isabel en responsabilizar a Jonathan Nieto, sin pruebas que lo vincularan, fue interpretada como un intento deliberado de confundir al tribunal. La defensa, por su parte, intentó presentar a Isabel como una mujer marcada por un pasado traumático y por los abusos que habría sufrido en su infancia. Sin embargo, esta línea argumentativa no convenció a los jueces. El tribunal consideró que, aun reconociendo su historia personal, nada justificaba el crimen ni la frialdad demostrada durante el proceso. Su conducta fue observada como carente de empatía y orientada a manipular los hechos en su favor. El juicio se extendió por cerca de 2 años. Durante ese tiempo declararon testigos, peritos forenses, psicólogos y familiares de la víctima. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la actitud de Isabel durante las audiencias. Se mostraba tranquila, incluso preocupada por su apariencia, una conducta que generó desconcierto entre los presentes. En una de las sesiones, un juez llegó a llamarle la atención al recordarle que se encontraba en un juicio y no en un desfile, una escena que quedó grabada en la memoria pública. Mientras permanecía en prisión preventiva, también se registraron incidentes. En una ocasión, otra interna intentó agredirla físicamente, lo que obligó a las autoridades a trasladarla a una celda separada para resguardar su integridad. Este episodio reflejó el rechazo que su caso provocaba tanto dentro como fuera del penal. En el año 2013, el tribunal emitió su veredicto. Isabel Mireia Tello fue condenada a cadena perpetua por el crimen de su hija, Pierina Nicole. La sentencia fue recibida con aplausos en la sala y con alivio por parte de la opinión pública. El fallo estableció que no podría acceder a beneficios penitenciarios durante los primeros 35 años de condena, el máximo permitido por la legislación peruana antes de una eventual revisión. Desde entonces, Isabel permanece recluida en un penal de mujeres, a la espera de que su caso pueda ser revisado en el año 2046, conforme a la ley. Tras la sentencia, el impacto social del caso fue profundo y duradero. Durante semanas, los medios de comunicación, los programas de debate y las redes sociales analizaron no solo el crimen, sino también las fallas estructurales que habían permitido que Pierina viviera durante años en un entorno de violencia sin que existiera una intervención efectiva. Se cuestionó duramente a las instituciones que tuvieron contacto con la niña. Escuelas, servicios sociales y juzgados, por no haber actuado con la contundencia necesaria pese a las señales evidentes de riesgo. Con el paso del tiempo, el nombre de Pierina Nicole quedó grabado en la memoria colectiva como símbolo del abandono institucional y familiar. Su historia expuso las grietas de un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables y dejó una advertencia dolorosa sobre las consecuencias de la indiferencia. Recordarla no solo implica revivir una tragedia, sino también reconocer la responsabilidad compartida de una sociedad que no supo escuchar ni actuar a tiempo. Pierina pasó a representar a todos aquellos niños que pidieron ayuda en silencio y cuya voz fue apagada demasiado pronto. Y hasta aquí llega esta historia. Un caso doloroso, difícil de asimilar, pero necesario de contar. La historia de Pierina Nicole no solo habla de un crimen, sino de silencios, de alertas ignoradas y de una infancia que nunca fue protegida. Recordarla es una forma de negarnos a normalizar la violencia y de reconocer que detrás de cada expediente hay una vida que merecía cuidado, atención y amor. Gracias por acompañarnos hasta el final y por escuchar con respeto historias que incomodan, pero que deben ser contadas. Si este relato te ha hecho reflexionar, te invitamos a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarnos desde dónde nos estás viendo o escuchando. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a historias reales que no deben repetirse.
Nos encontramos muy pronto con un nuevo caso. Cuídense mucho.